Sigo leyéndote El hombre en busca de sí mismo, de Rollo May. Tercera parte, las metas de la integración, capítulo 5, libertad y fuerza interior. Lo que la libertad no es. Podemos entender con mayor claridad lo que es la libertad si vemos, en primer lugar, lo que no es. La libertad no es rebelión. Este es un ínterin normal en el camino hacia aquella. Se da en alguna medida cuando el niño pequeño trata de ejercitar los músculos de la independencia mediante el poder de decir no. Y es más acusada cuando el adolescente intenta independizarse de sus padres. En la adolescencia, y en otras etapas posiblemente también, la fuerza de la rebelión contra lo que los padres sustentan es con frecuencia excesiva, porque los jóvenes luchan contra su propia ansiedad al salir al mundo. Cuando los padres dicen no lo hagas, a menudo debe el joven gritar desafiándolos, porque ese no lo hagas es exactamente lo que él siente que le está diciendo el aspecto pusilánime de su personalidad, la parte de sí mismo que está propensa a buscar refugio tras los muros de la protección parental. Pero la rebelión se confunde frecuentemente con la libertad misma. Se convierte en un falso puerto en la tormenta porque proporciona al rebelde una sensación engañosa de ser en realidad independiente. Este olvida que la rebelión presupone siempre una estructura externa de normas, leyes, expectativas contra las cuales uno se rebela, y la propia seguridad, la sensación de libertad y de fuerza dependen en realidad de esa estructura. Están tomados en préstamo y pueden ser retirados como un crédito bancario que se demanda en cualquier momento. Psicológicamente, muchas personas se detienen en esta etapa. Su sentido de la fuerza moral interior procede únicamente del conocimiento de las convenciones morales de acuerdo con las que deben vivir. Obtienen un sentido oblicuo de convicción proclamando su ateísmo y descreimiento. Gran parte de la vitalidad psicológica de los años 20 procedía de la rebelión. Esto se refleja en las novelas de Scott Fitzgerald, Lawrence y en alguna medida en las de Sinclair Lewis. Resulta interesante ahora, cuando se lee Al este del paraíso de Scott Fitzgerald o alguna de sus otras novelas que fueron la Biblia de los jóvenes emancipados de su época, notar el furor que provocaba el hecho de besar a una chica, u otras acciones que en la actualidad nos parecen meros pecaditos. Lawrence emprendió una gran cruzada en su novela El amante de Lady Chatterley para proclamar la tesis de que esta dama, cuyo marido había quedado paralítico, tenía el derecho a tomar un amante que resultó ser un trabajador del campo. Un novelista que escribiera esa novela hoy en día escasamente encontraría necesario hacer del marido un paralítico, por cuanto la libertad sexual apenas necesita ser defendida en nuestra época. No era que ideas tales como amor libre, libre expresión en la educación infantil y otras fueran en sí mismas indignas de una discusión en serio. Ocurría que se definían en forma negativa, mayormente en relación con aquello en contra de lo cual uno estaba. Éramos contrarios a las coacciones externas sobre el amor,
a la rigidez que coartaba el libre desarrollo de los niños. Y el énfasis, si tomamos el último ejemplo, se ponía sobre lo que el progenitor no debía hacer, no debía interferir, y al niño, en las formas extremas de la doctrina, debe permitírsele hacer todo lo que desee. No se veía que esa vida sin estructuras no hacía sino aumentar la ansiedad de los niños. No se veía tampoco que el progenitor debía asumir una buena parte de la responsabilidad por las acciones del niño, y que la libertad positiva consiste en que el progenitor haga esto en el contexto de un respeto genuino por el niño como persona actual y potencial, que permita una oportunidad real para el desarrollo de las potencialidades de éste y que no lo obligue a falsificar sus deseos y emociones. Quienes estaban en la universidad en los últimos años de la década del 20 recuerdan qué sensación de poder obteníamos de las causas y cruzadas, de saber con tanta seguridad contra qué estábamos en rebelión, fuera ello la guerra, los tabúes sexuales, el matrimonio de compañerismo, la embriaguez, las prohibiciones y un sinnúmero de cosas más. Pero en la actualidad, a un rebelde de aquel estilo, le costaría un trabajo ímprobo conseguir audiencia. H. L. Mencken, el gran iconoclasta, fue el gran profeta de aquellos años, y al parecer no había nadie en el campo universitario que no lo leyera. ¿Quién lo lee en la actualidad? Hoy en día este tipo de rebelión es desde todo punto de vista aburrido, porque cuando no existen normas establecidas contra las cuales rebelarse, no se obtiene poder alguno de la rebelión. No es que el banco haya retirado el préstamo, simplemente sufrió un colapso y ningún crédito tuvo en adelante valor alguno. En el segundo tercio de nuestro siglo, el proceso de derrumbamiento que comenzó en el siglo XIX, un derrumbamiento que es un aspecto de la transformación de las normas, ha cumplido su misión y estamos cosechando vacuidad y aturdimiento. Todos los jóvenes tristes como aquellos sobre los que escribía Scott Fitzgerald en sus primeros tiempos, obtenían una sensación de poder del hecho de besar a una chica, pero en la medida en que ahora es una rutina y no le da a uno un sentimiento especial de poder, estos jóvenes han tenido que buscar su potencia dentro de sí mismos y en muchos casos se han encontrado con que les faltaba. En cuanto el rebelde toma su sentido de dirección y su vitalidad del ataque a las normas y costumbres establecidas, no está obligado a crear normas propias. La rebelión actúa como sustituto del proceso más difícil, que es luchar por la propia autonomía, por nuevas creencias, por una situación en la que puedan echar nuevos cimientos sobre los cuales construir. Las formas negativas de la libertad confunden a ésta con el libertinaje y pasan por alto el hecho de que la libertad no se opone nunca a la responsabilidad. Otro error común es confundir libertad con ausencia de proyectos. Algunos escritores de esta época arguyen que si el sistema económico del laissez-faire, dejar que cada uno haga lo que quiera, se alterase contra la marcha de la historia, nuestra libertad se desvanecería con él. El argumento suele ser de este tipo, abre comillas, la libertad es como una cosa viva, es indivisible, y si el derecho del individuo a poseer los medios de producción se suprime,
éste deja de tener la libertad de ganarse la vida a su modo. Entonces, no tendrá libertad en absoluto. Cierra comillas. Ahora bien, si estos escritores estuvieran en lo cierto, sin duda sería una desgracia, porque ¿quién podría entonces ser libre? Ni usted, ni yo, ni nadie, excepto un grupo muy reducido de personas, por cuanto en esta época de industrias gigantescas, solo una mínima parte de ciudadanos puede a todas luces poseer los medios de producción. El laissez-faire fue una gran idea, como lo hemos visto, siglos atrás, pero los tiempos cambian y en la actualidad casi todos nos ganamos la vida gracias a la pertenencia a un grupo numeroso, sea este una industria, una universidad o una cooperativa. Este mundo único de nuestro siglo XX es mucho más interdependiente que el que vivieron los empresarios de siglos anteriores o los pioneros de la época actual. Y la libertad debe encontrarse en el contexto de la comunidad económica y del valor social del trabajo, no en que cada uno establezca su propia industria o universidad. Afortunadamente, esta interdependencia económica no destruye necesariamente la libertad si mantenemos nuestra perspectiva. El caballo de postas fue una gran idea en épocas pasadas, cuando enviar una carta de una costa a la otra de los Estados Unidos era también una aventura. Pero en realidad agradecemos, por más que nos quejemos del servicio de correos, que ahora, cuando escribimos una carta a un amigo, no tengamos que dedicarle más que un pensamiento al pasar al método de su expedición. La introducimos en el buzón con una estampilla de correo aéreo y nos olvidamos de ella. Es decir, somos libres para dedicar más tiempo y atención a comunicarnos con nuestro amigo, a intercambiar con él expresiones de orden intelectual y espiritual por medio de la carta, porque en un mundo que se hace cada vez más pequeño por efecto de la comunicación especializada, no tenemos necesidad de preocuparnos por el itinerario de la correspondencia hasta que llega a destino. Estamos más libres intelectual y espiritualmente porque aceptamos nuestra posición en interdependencia económica con nuestros semejantes. A menudo me he preguntado por qué se producen una ansiedad y un clamor tales en el sentido de que la libertad se perderá a menos que preservemos las prácticas del viejo laissez-faire. ¿Acaso no es una de las razones el hecho de que el hombre moderno ha resignado tan enteramente la libertad psicológica y espiritual interior a la rutina de su trabajo y a las pautas masificadoras de las convenciones sociales, que siente que el único vestigio de la libertad que se le ha dejado es la oportunidad para agrandarse económicamente? ¿Acaso ha convertido la libertad para competir desde el punto de vista económico con su vecino en el último resto de individualismo, al cual por lo tanto debe dársele el significado total de libertad? Es decir, si el habitante de los suburbios residenciales no pudiera cambiar el auto todos los años, construir una casa más grande y pintarla de un color ligeramente distinto a la de su vecino, ¿podría sentir que su vida no tiene un propósito y que no existe como persona? El gran acento puesto en la libertad competitiva del tipo laissez-faire me parece que muestra hasta qué punto hemos perdido la real comprensión de la libertad. Esta es, sin lugar a dudas, indivisible,
Y esta característica hace que no podamos identificarla con una doctrina económica o con un recorte de la realidad, y menos que nada con un recorte del pasado. Es una cosa viviente y su vida precede precisamente de cómo se relaciona la persona total con el conjunto de sus semejantes. Libertad quiere decir apertura, disposición para crecer. Significa ser flexible, estar dispuesto a cambiar en pro de los valores humanos superiores. Identificarla con un sistema dado es negarla, porque éste la cristaliza y la convierte en dogma. Perseverar en una tradición con el pretexto defensivo de que si perdemos algo que funcionó bien en el pasado, habremos perdido todo, ni demuestra un espíritu de libertad, ni contribuye al futuro desenvolvimiento de la libertad. Estaremos a la altura de aquellos valerosos hombres pioneros de la industria, del comercio y del capital, que caracterizaron los siglos XVI al XIX de nuestro mundo occidental, así como también de los independientes hombres de la frontera que hicieron la grandeza de los Estados Unidos, si emulamos su valentía, si nos atrevemos a pensar libremente como ellos lo hicieron, y si planeamos las medidas económicas más eficaces para nuestra época, como ellos lo hicieron para la suya. Este libro trata de psicología más bien que de economía o sociología, y si tocamos estos temas es sólo porque el hombre vive siempre en un mundo social, y éste condiciona su salud psicológica. Nosotros proponemos simplemente como nuestro ideal social y económico una sociedad que dé a cada persona el máximo de oportunidades para realizarse dentro de ella, para desarrollar y usar sus potencialidades y para trabajar como un ser humano digno, dándose a sus congéneres y recibiendo de ellos. La buena sociedad es así, pues, la que da a sus componentes la máxima libertad, definiéndola no de manera negativa y defensiva, sino positivamente como la oportunidad para realizar siempre los valores humanos superiores. De esto se sigue que el colectivismo a la manera fascista y comunista es la negación de estos valores y debe ser combatido a toda costa. Pero sólo lograremos vencerlo en la medida en que defendamos ideales positivos de naturaleza superior, en especial la construcción de una sociedad basada en un respeto genuino por las personas y por su libertad.